Hola profesor, en el día de hoy pues explicaré el método simples por minimización. Como podemos ver, tenemos un caso de minimización de dos variables y tres restricciones. Nos dice minimizar z es igual a 2x sub 1 más 3x sub 2, sujeto a 2x sub 1 más 2x sub 2, que es menor o igual a 90. Seguidamente está x sub 1 más x sub 2 es mayor o igual a 70 y 2x sub 2 es menor o igual a 10. Bueno, aquí lo primero que debemos hacer es preparar las restricciones teniendo en cuenta que el método de la gran M. Y pues para la primera restricción se le suma una variable de holgura que sería S1, ya que es menor o igual a la segunda restricción. Por ser mayor o igual, le restamos una variable de holgura más una artificial, donde la variable de holgura sería S2 y la variable artificial sería A1. En la tercera restricción, por ser menor o igual, le sumamos una variable de holgura que sería S3. En el siguiente paso, pues vamos a preparar la función objetivo, pues teniendo en cuenta así la penalización del método de la gran M. Para minimizar, donde hay varias artificiales, le vamos a agregar una penalización M, porque debemos mirar que en la segunda restricción le agregamos una variable artificial a 1, entonces se le agregaría a la función objetivo una M mayúscula. Y asimismo se despeja la función objetiva igualándolo a 0. Entonces quedaría Z menos 2x sub 1 menos 3x sub 2 menos m a 1, esto es igual a 0. Bueno, seguidamente lo que debemos hacer es realizar la tabla simples. Entonces, ¿cómo se llena nuestra tabla simples? En la primera fila se ubica la función objetivo donde z es igual a 1, x1 es igual a menos 2, x2 es igual a menos 3. Las variables de holgura valen 0. En este caso sería S1, S2 y S3. Y hemos penalizado la variable artificial con menos m y como último 0. Bueno, una vez ya tenemos actualizada la tabla o con los valores que son, procedemos a eliminar la variable artificial menos m. ¿Cómo lo vamos a hacer? Apoyándonos de la fila pivote. En este caso sería 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, Tenemos que tomar la fila 3, que es la fila del pivote, donde encontramos el 1 y se multiplica por el valor de la fila de la m, que sería en este caso la variable artificial. En este caso, para multiplicar debemos tener en cuenta que debe ser el valor o la misma cifra en signo contrario. En este caso es menos m, se multiplicaría por m. Y esto le sumamos la fila 1. Una vez que ya tenemos esto, hacemos todas las operaciones con cada uno de los respectivos números y nos da el siguiente valor, que el que debemos actualizar en la siguiente tabla de la fila 1. Entonces tenemos que para la fila 1, la siguiente tabla sería z, era igual a 1, x1 va a valer x1, perdón, va a valer m menos 2, x2 va a valer m menos 3, S1 es igual a 0, S2 es igual a menos m, S3 es igual a 0, A1 sería 0 y por último 70m. Bueno, entonces ya que tenemos la fila 1 actualizada en la siguiente tabla, que sería la primera tabla que podemos ver, tenemos que proceder a hallar la columna pivote.
pues para esto debemos escoger un número más positivo dentro de la variable objetiva de x1 y x2. Esas serían las dos opciones que tenemos. Entonces, una manera de saber cuál es el número más positivo sería pues convertir la m en un número muy grande. Entonces, imaginemos que m es 500. Entonces, al hacer la operación, 500 menos 2 sería igual a 498 y 500 menos 3 sería 497. Y así podemos determinar que 498 pues sería el número mayor y la x1 sería la columna pivote. Una vez que tenemos el número mayor, la x1 sería la columna pivote. Una vez que tenemos la columna pivote, debemos hallar. Para hallar la columna pivote, pues debemos tener en cuenta dos variables. Primero, dentro de la columna del número no sea igual a 0, no sea negativo y que no sea igual al renglón de la ecuación objetiva. Para este caso solamente tendríamos dos opciones, que sería el 2 y el 1. Entonces debemos venir aquí a la columna de resultados, tomar el 90, dividirlo sobre 2 y es igual a 45. Y tomemos el 70, lo dimos sobre 1 y esto es igual a 70. En este caso, para hallar el renglón objetivo, el renglón pivote, perdón, debemos tener en cuenta el renglón más pequeño, en este caso sería 45. Por ende, debemos determinar que el renglón pivote es la fila 2, dándonos como resultado el pivote 2. Bueno, seguidamente para poder convertir el 2 en 1 y que sea pivote, un pivote válido, procedemos a todas las filas donde encontramos el pivote y dividirlas sobre 2 para que el pivote quede convertido en 1. Pues haciendo la operación, como pueden ver, nos da los siguientes resultados, donde z es igual a 0, x1 es igual a 1, x2 igual a 1, S1 es igual a 1 medio, S2 a 0, S3 0, A1 0 y R es igual a 45. Para continuar realizaremos el método de Gauss-Jordan, que sería pues básicamente multiplicar la fila 2 por menos m más 2 y luego pasaríamos a sumarle la fila 1 y así podemos obtener el resultado de la fila 1. Este mismo paso o procedimiento se realiza con la fila 3 y se multiplica en este caso por menos 1 y así obtendríamos el resultado para ya actualizar la tabla simple. Como podemos observar en esta diapositiva, ya actualicé la tabla simplex y vemos cómo la columna X1 ya quedó con sus respectivos ceros y su pivote. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es revisar la función objetiva y vemos que tiene un menos 1. Lo que haremos es tomar la columna x2 como la columna pivote y para hallar la fila pivote tenemos que dividir la columna x2 con el resultado, pero hay que tener en cuenta que no se toman ni números negativos o ceros, entonces solo se harían dos divisiones, que en este caso sería 45 dividido 1, que eso sería igual a 45, y 10 dividido 2, que sería igual a 5. Por lo tanto, se toma el resultado menor, que sería en este caso 5, y así pues sabemos que nuestra fila pivote es x sub 2. Como podemos observar, debemos convertir el pivote en 1. Entonces, la fila 2 pasamos a dividir por 2, donde pues haciendo la respectiva operación nos quedaría z es igual a 0, x1 igual a 0, x2 igual a 1, s1 0, s2 0, S3 un medio, A1 0 y R que sería 5.
Bueno, seguimos con la fila 1, que para convertirla en 0, pues dice que es igual a la fila 4 por 1 y se le sumaría la fila 1. Entonces aquí multiplicando por 1 da el mismo resultado, se le suma la fila 1 y esto nos arrojaría un resultado de 1, 0, 0, menos 1, menos 1 medio, m más 1, menos m, 1 medio, 0,95 más 20m. Lo mismo haríamos con la fila 2, que dice que sería la fila 4. En este caso se multiplicaría por menos 1 y se le sumaría la fila 2. Y daría un resultado de 0, 1, 0, 1 medio, 0, menos 1 medio, 0 y 40. Bueno, para culminar las filas modificadas anteriormente, las vamos a ubicar pues en la tabla actualizada, como lo podemos ver, y nos dicen que x sub 1 es igual a 40 y x sub 2 es igual a 5. Por lo tanto, en este caso z depende de las variables artificiales, que serían 95 más 20, por lo cual pues no tendría una solución factible. Muchísimas gracias.